arte y el lenguaje, comprensión y producción en el lenguaje y el arte. El lenguaje es un sistema de comunicación verbal y un conjunto de señales que tienen como propósito el dar a entender algo. El lenguaje, de la misma manera en que otras prácticas como la vestimenta o la gastronomía, es un distintivo de un grupo cultural. Existen varios tipos de lenguaje, como el escrito, el verbal, el corporal y el artístico. El arte abarca una amplia gama de actividades humanas, creaciones y modos de expresión, incluyendo la música, la literatura, el cine, la fotografía y las pinturas. A través de los siglos, el arte en cada una de sus disciplinas ha sido un vehículo de expresión. Es una forma de comunicación viva, física y palpable. El arte se constituye como el lenguaje fundamental del ser humano, dado la expresión intrapsíquica que se hace posible a través de él. El arte es concebido como una actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad o técnica. El punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo, ya sea musical, literario o visual. Según Vygotsky, destacó la importancia de analizar el arte desde una perspectiva integral, entendiéndolo como herramienta tanto de expresión emocional como de socialización. Afirmaba que la psicología del arte es el reconocimiento de la superación del material a través de la forma artística, o el ver el arte como una manifestación social del sentimiento. El arte es entonces la exteriorización de la maravillosa experiencia que se ha generado en el proceso de socialización, una forma de transmitirse desde el lenguaje común que se comparte, un lenguaje universal como la sonrisa o el llanto. El estructuralismo. El estructuralismo, llamado también psicología estructural, es una teoría del conocimiento desarrollada en el siglo XX por Wilhelm Maximilian Wundt y Edward Titchener. A Wilhelm Wundt se le conoce en general como el padre del estructuralismo. El estructuralismo trata de analizar la suma total de la experiencia, desde el nacimiento hasta la vida adulta. En esa experiencia están los componentes simples que se relacionan entre ellos para formar experiencias más complejas. También estudia la correlación de estos con el ambiente. El estructuralismo puede definirse en psicología como el estudio de los elementos de la conciencia. La idea es que la experiencia consciente puede dividirse en elementos básicos conscientes. Para reducir una experiencia normal consciente en elementos básicos, el estructuralismo se basó en la introspección, que es la observación de uno mismo, de la conciencia y de los propios sentimientos. Aportaciones. Como principal aportación tenemos la introspección, la principal herramienta que utilizaba Titchener para tratar de determinar los diferentes componentes de la conciencia. Él mismo escribe en su Psicología Sistemática, el estado de conciencia que debe ser materia de psicología, puede convertirse en un objeto de conocimiento inmediato solo a modo de introspección o de conciencia de sí mismo. Tenemos como segunda aportación elementos de la mente. El psicólogo británico llegó a la conclusión de que en su investigación había 3 tipos de elementos mentales que constituyen la experiencia consciente. Por un lado, las sensaciones, que son los elementos de percepción; por otro, las imágenes, elementos de ideas; y por último, los afectos, elementos de emociones. Eso significa que todo razonamiento y pensamiento complejo podría finalmente dividirse en sensaciones, a las cuales podría llegar a través de la introspección. Limitaciones. Este criticaba su foco sobre la introspección como método para comprender la experiencia consciente. Argumentaba que el autoanálisis no era factible,
ya que estudiantes introspectivos no pueden apreciar los procesos o los mecanismos de sus propios procesos mentales. Los conductistas rechazaron totalmente la idea de la experiencia consciente como un asunto digno en la psicología, ya que ellos creyeron que la materia de la psicología científica debería ser estrictamente operacional de un modo objetivo y mesurable. El estructuralismo también cree que la mente podría ser dividida en sus tres partes individuales, las cuales forman la experiencia consciente. Este planteamiento recibió la crítica de la escuela de la psicología gestal, que argumenta que la mente no puede ser concebida en elementos individuales. El propio Tishner fue criticado por no usar su psicología para ayudar a contestar problemas prácticos. En cambio, Tishner estuvo interesado en la búsqueda del conocimiento puro, que para él era más importante que otros temas más banales. El lenguaje del arte. El lenguaje artístico es aquel que utiliza un medio específico para expresar y representar ideas y sentimientos estéticos. El arte se expresa por medio de la armoniosa combinación de los elementos que representan a la imagen, formas, colores y espacios. En dibujo y pintura, volumen en escultura y arquitectura. Formas universales. La arquitectura y el urbanismo, la escultura, la pintura, las artes decorativas, mosaico, vidriera, formas contemporáneas, fotografía, cómic, cine, cartel, televisión, video, arte digital. Elementos para el análisis del lenguaje visual. Arquitectura. La arquitectura se anticipó a las demás disciplinas artísticas desde la aparición del Neolítico y particularmente desde que se construyeron los primeros asentamientos urbanos. Tipos de edificio, materiales, estructura, planta, muros, pilares, bóveda, decoración, estilo. La escultura. Se percibe a través de la superficie exterior, su forma, superficie y su completa percepción debería ser mediante el tacto a la vez que la vista. Técnica, material, motivo. Pintura. La pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En esta arte se emplean conocimientos de teoría de color, de composición pictórica y de dibujo. Técnica, soporte, motivo o temática, características de la representación. El lenguaje musical. El lenguaje musical es el conjunto de signos sonoros y escritos que permiten la comunicación a través de la música. El lenguaje musical es para la música lo que gramática y el vocabulario son para una lengua. Si bien ya en el siglo XVII hay ejemplos de cómo la forma musical a veces se organiza sobre la base de patrones tomados de la retórica. La metáfora de tomar la música como un lenguaje y de analizarla basándose en elementos como la frase o los efectos de pregunta-respuesta toman fuerza sobre todo a partir del siglo XVIII. La metáfora de la música como lengua incluye perfectamente elementos de la comunicación como son la fuente, el emisor, el receptor, el mensaje, etc., pero se vuelve más problemática en hacerlo. Hay que encajar otros como la función, el referente o significado. El lenguaje musical es un término amplio que engloba el estudio de cualidades o elementos que forman la música. En muchas ocasiones el lenguaje musical y solfeo son utilizados como sinónimos.
pero el solfeo no es más que una parte del lenguaje musical que se dedica a la lectura, entonación y a la escritura de la música. Aunque la música puede ser escuchada en grupo, no deja de ser una experiencia individual y los sentimientos que movilizan pueden ser distintos para cada persona. Existen también otros tipos de elementos como es el ritmo, la melodía, la armonía y las matices. La importancia que tiene el lenguaje musical en el aprendizaje de la música y en las actividades que se desarrolla en un aula. Si planteamos la música como una vía de expresión y comunicación, no hay dudas de que nuestros alumnos deben conocer el lenguaje musical para comprender la música, interpretarla y crearla. Hay que tener especial cuidado en que el lenguaje musical no sea un mero contenido teórico, sin ver las aplicaciones prácticas, que es lo esencial. El lenguaje pictórico es el conjunto de las técnicas, colores, materiales, herramientas y maneras de pintar y de representar las cosas y las personas. La línea, trazo continuo y cerrado, propósito descriptivo, trazo grueso, expresivo, trazo abierto, imaginativo y poético, trazo curvilíneo, sensualidad. El color es la más popular de las artes visuales. Colores cálidos producen sensación de calor asociada al sol y al fuego. Colores fríos producen frío por su asociación a la oscuridad y la noche. La luz, luz homogénea, equilibrio y armonía. Luz contrastada, carácter expresivo y dinámico. Luz cenital, composiciones ordenadas y estáticas. Luz oblicua, movimientos y profundidad. Composición, establece el orden de los elementos en un cuadro. Articulación de los elementos y la sensación de conjuntos que producen. Composiciones cerradas y abiertas. El lenguaje pictórico es el conjunto de las técnicas, colores,